vino es una de las bebidas más antiguas de la historia. El cultivo de la vid y la producción de vino han estado ligadas a la historia de la humanidad. El vino es la bebida que ha acompañado a las celebraciones y ritos de diversas culturas en todo el mundo. La historia de México está ligada al vino, una bebida que trajeron los españoles al Nuevo Mundo. Sin embargo, su consumo no es tan popular como el mezcal, el tequila y la cerveza, que ya forman parte de las bebidas tradicionales del país. A lo largo de este programa conoceremos la historia del vino en México y también los procesos de producción donde se combinan tecnología, conocimiento, tradición, arte e innovación. Y también hablaremos del incremento del consumo de vino que ha tenido en el país en los últimos años y la oportunidad que puede ser para establecer negocios de este producto. Todo esto desde el Valle de Parras, en el estado de Coahuila, cuna del vino en América Latina. Acompáñenos. Y a pesar de que han pasado más de 4 siglos desde que se fundó la primera bodega de vinos en Parras, Coahuila, el consumo masivo de vino en México pues es reciente, porque durante muchos años se le consideró una bebida elitista. Y si al anterior se suma que la producción y el consumo de vinos ha tenido altas y bajas, como las guerras de independencia, la revolución y también las plagas, pero además a que los gobiernos pues han hecho poco por incentivar la mejora de los procesos, pero más que nada por incentivar el consumo y la producción a gran escala. Vemos que, por ejemplo, la cerveza la encontramos en cualquier tienda de conveniencia, en cambio, el vino no. El vino es difícil de adquirir, y si es difícil en algunas ciudades medianas, en comunidades pequeñas en el país no tienen acceso a él. Entonces, por eso es que tiene esta cuestión elitista. Aunque México cuenta con zonas geográficas que son óptimas para el cultivo de la uva para producir vino, a mediados del siglo pasado en Coahuila, las hectáreas dedicadas a su cultivo eran pocas, ya que los productores optaron por cultivar uva para la producción de brandy y otros destilados que en ese tiempo eran más rentables por la creación de la compañía vinícola El Vergel en Gómez Palacio, Durango. El brandy se convirtió entonces en la bebida número 1 en México y su consumo fue impulsado por grandes campañas publicitarias en televisión, artistas de Hollywood y celebridades. Todos impulsaban su consumo. Cuando yo llegué a Parras, llegué con el tema de los brandys, los destilados. Entonces, en esa época, el consumo de bebida fuerte número 1 era el brandy con coca, la famosa Cuba Libre. En la vid se llegaron a cultivar hasta 17,000 hectáreas, principalmente para la producción de brandis, como el caso de Viejo Vergel de Domecq. Baja California es el estado con mayor producción de vino en el país. El cultivo de uva inició en estas tierras por Fray Junípero Sierra, quien en 1769 llevó la planta de vid para el consumo de las misiones californianas. Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, se establecieron varias bodegas de vino en la región de Valle de Guadalupe, que fueron fundadas por españoles, rusos e italianos. Al igual que en Coahuila y Baja California, otros empresarios tuvieron la visión de producir vino y surgieron bodegas en Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes. A partir de 1948, se registra un aumento en el número de marcas de vino mexicano que ofrecían productos que buscaban ser del agrado de los consumidores. La industria de las bebidas alcohólicas tiene un gran valor en el mercado y la competencia entre ellas por obtener la preferencia del consumidor les ha llevado siempre a invertir grandes cantidades de dinero en publicidad. Fue entonces que para el brandy ya había un nuevo competidor, el ron de caña, que tenía un costo de producción más bajo, por lo que el brandy poco a poco dejó de estar en las preferencias del público y dejó el primer lugar en las ventas. Esto hizo que la producción de uva se redujera. Con el paso de los años, la empresa duranguense cerró y en Coahuila los productores abandonaron la producción de vid. Todo esto llevó a que algunas bodegas productoras de vino también dejaran de tener viñedos, pero al no tener uva en la región, optaron por comprarla en el extranjero. Hubo un tiempo en el que se importaron algunos caldos, se llaman, para hacer estas bebidas, de tal forma que pues, se dejó de cultivar la vid con esos fines. Algunas investigaciones han determinado que la vid tiene un origen que se remonta al Cretácico, hace unos 100 millones de años, y otras la ubican a comienzos de la era terciaria, entre 65 y 1.8 millones de años.
También se han encontrado restos fósiles pertenecientes al Mioceno, cuya edad data de los 23,5 a los 5,5 millones de años en Alemania, Groenlandia, Reino Unido e Islandia, regiones en donde había un buen clima para la vid. Se calcula que las glaciaciones de hace 6 millones de años redujeron significativamente las plantas de vid, pero sobrevivieron las que estaban en las zonas cercanas al Mar Negro, en donde las plantas se conservaron y dieron origen a la vid que hoy conocemos. Estos eventos en la vida y supervivencia de la vid coinciden con el tiempo en el que los hombres de Mesopotamia comenzaron a domesticar la planta. Sin embargo, para otros científicos, el origen de la vid aún no es exacto. No sabemos de dónde se originaron. Cabernet, Merlot, Syrah, etc. Si se va uno a la historia a buscarle, no hay origen. ¿No hay origen? No hay origen. O se dice puede ser de tal parte, pero la otra. Esas variedades hasta ahorita, ningún genetista las ha sustituido. Han hecho muchos genetistas obtener nuevas variedades, cosas de esas, y no, llegan al punto en que después de cientos de años. Hace varias décadas, las plagas acabaron con los viñedos de Parras. Hoy la ciencia está presente en los viñedos de varios estados del país a través del Banco de Germoplasma de la vid del INIFAP, en donde se llevan a cabo diferentes investigaciones para ofrecer a los productores de uva portainjertos libres de virus. Este Banco de Germoplasma de la vid es el único que existe en México. Sin embargo, a pesar de contar con toda la información suficiente, la demanda de portainjertos no es alta, por lo que continúa la importación de Francia, España y de Estados Unidos de plantas. Las características deseables de un portainjerto son que tenga resistencia a las plagas y enfermedades, compatibilidad con la uva que se le va a injertar, que se adapte bien al terreno y que pueda soportar las condiciones climatológicas adversas. Las plagas y otras enfermedades han llevado a que la ciencia tome parte de estas experiencias y les permita a los productores tener herramientas para poder enfrentar las dificultades. Una de ellas es el Banco Nacional de Germoplasma de la Vid del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el NIFAP, en Torreón, Coahuila. El germoplasma es una colección que se hizo en varios países con el propósito de tener tanto variedades de uva, pero uva que podría ser para mesa o para aguardientes o para vinos tintos, para vinos blancos, o también algunos materiales que se utilizan como portainjertos. Esto es, materiales que tú creces la planta, te tolera las enfermedades del suelo, o algunos altos contenidos de sales, prospera muy bien ahí, pero no te produce buena fruta. Pero lo que haces es que utilizas esa planta que ya se adaptó al suelo y ahí injertas una variedad que te da una buena uva. Entonces aquí se producen muchos portainjertos, los cuales se llevan a los ranchos de los productores y ahí injertan ellos las uvas que ellos pues ya están comercializando. Hay empresarios que han iniciado proyectos de viñedos con poca experiencia y en ocasiones solo han tomado como factor principal el origen de la planta, olvidándose de las características físicas y químicas del suelo. Cuando empezó la viticultura aquí a crecer, el boom de la viticultura de uva de mesa y de destilado, pues toda la gente traía sus variedades, buscaban adaptarlas, muchas de ellas no se adaptaron comercialmente y lo que se hizo fue traer una colección para de aquí determinar las que mejor se adaptaran. Al ver que aquí no teníamos problemas en cuanto a nemátodos o en cuanto a insectos que nos transmitieran virus, se quedó como el Banco Nacional de Germoplasma de INIFAP. Y bueno, ese es el único banco de germoplasma que hay en México, no solo en INIFAP, sino a nivel nacional. En este Banco Nacional de Germoplasma se les proporciona a los productores diversas variedades de uva a través de portainjertos y plantas libres de virus, especialmente seleccionadas para la región, que son originarias de la Universidad de California en Davis. A la fecha tenemos aproximadamente 250 variedades. De ellas, números gruesos, 100 son para uva de mesa, que de ahí hay uvas de diferentes colores, uvas de diferentes sabores, uvas de diferente fecha de maduración, con y sin semilla. Y otras 100 son para uso industrial, donde podemos encontrar uvas para vino, tanto blancas como tintas, uvas para destilados, uvas para jugo, uvas para pasa. En ese sentido están las 100 variedades. Y aproximadamente 40 y tantas restantes son portainjertos. Esta oferta de la ciencia mexicana puede ayudar a los productores de todo el país a sembrar vid, porque con el paso del tiempo el cultivo de uva para vino se ha reducido,
por lo que algunos productores han optado por importar los jugos. Entonces, algunos de los productores tienen que importar sus jugos y traen jugo de uva de otros lugares. Esa sería como la primera necesidad que tenemos que impulsar para apoyar la producción mayor de vino nacional. Para que una empresa se mantenga en el mercado, debe innovar en sus productos. Esta fue la decisión de Casa Madero, que bajo la dirección de José Milmo, decidió volver a sus orígenes como casa productora de vinos. Una decisión que pareciera arriesgada al abandonar la producción de brandy, pero que a la larga resultó la mejor, ya que al paso de los años, el consumo de los destilados de uva cayó en un 50% por la llegada de otras bebidas como el whisky. De las únicas bodegas, podríamos decir, que quedaron, fuimos nosotros, que logramos cambiar nuestro giro de ser una bodega de destilados, brandy y aguardientes, a ser una bodega totalmente de vinos. Y eso nos ha llevado 30, 40 años casi en haberlo logrado. Entre 1970 y 1980, la industria vitivinícola mexicana iba creciendo y la producción de vinos se triplicó. Sin embargo, en 1986, el entonces presidente Miguel de la Madrid firmó la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio GATT, en donde la nación se comprometió a reducir cuotas y aranceles a las importaciones a un 50%. Este acuerdo comercial trajo consigo la llegada al país de diversos productos, entre otros el vino, que empezó a llegar de diversas partes del mundo, pero principalmente desde Europa. Los vinos importados entonces tuvieron un precio más bajo porque no tenían barreras arancelarias altas y cualquier persona pudo comenzar a tomar un vino de un precio accesible. La entrada de México al GATT siguió la línea de mantener acuerdos comerciales con naciones con un alto nivel de desarrollo. Esto tuvo impacto en diversas ramas de la economía, positivas y negativas, porque se podían comprar productos de mejor calidad que los nacionales a un precio más bajo. En el caso del vino, la entrada de las importaciones hizo que muchas bodegas cerraran, se afectó el mercado interno y que el vino mexicano, al ser comparado con los vinos extranjeros, ganara la mala fama de ser caro y malo. En 1980, 85, el tema del vino en México fue empezando. Entonces, fue empezando, pero realmente nosotros empezamos a producir vinos de calidad y realmente no se vendían en México, los teníamos que hacer brandy a los 2-3 años. Esto hizo que muchas bodegas vitivinícolas de México, como Casa Madero y otras más, cambiaran de estrategias para que sus productos fueran aceptados aquí en el mercado mexicano. Salieron al extranjero a competir. Y ahí eso tuvimos que salir al mercado internacional y fuimos a las ferias y exposiciones de Europa. Y entonces poco a poco fuimos agarrando clientes y consiguiendo clientes para nuestros vinos. De ahí que llegamos a estar vendiendo hasta el 90% de nuestra producción en el mercado del norte de Europa. En una competencia de vinos participan catadores de vino, personas con entrenamiento y certificación en evaluar los vinos, enólogos que son los responsables de dirigir el proceso de elaboración del vino, sommeliers especialistas en combinar los alimentos con el vino, los maridajes que mejor les acompañe, columnistas y críticos. En un concurso de vinos, cada miembro del jurado cata los productos a ciegas y hace su evaluación considerando aspectos del vino como su color, si es brillante y nítido, los olores que presenta, que puedan ser de frutos rojos, chocolate, vainilla, canela y otros, y sus características al momento de tomarlo, que pueden ser su acidez, la cantidad de alcohol, la sensación gustativa que provocan y la calidad del corcho, entre muchas otras cualidades del vino. Los concursos pueden estar avalados por una entidad gubernamental o una asociación del vino. Y el vino que obtiene la mejor puntuación obtiene una medalla, un reconocimiento que tiene impacto en los consumidores al momento de elegir un vino. Al mismo tiempo fuimos participando en eventos internacionales, en competencias, y los vinos fueron obteniendo preseas que de oro, de plata, de bronce, en fin, cualquier presea era buena para un vino mexicano. Y poco a poco fuimos creando una reputación de vinos de calidad. Y nuestros vinos se llevan a conocer en el mercado del norte de Europa por su calidad. Y eso nos ayudó
que poco a poco pudimos regresar a través de hace unos entre 15 y 20 años, pudimos regresar al mercado nacional, ya que anteriormente en el mercado nacional realmente no nos aceptaban. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay una credibilidad para la calidad del vino mexicano. Aparte, el consumidor que había de vino era muy tradicional, estaba muy casado con una región, con una marca o con un país. Las bodegas de todo el país han participado en diversos concursos tanto en Europa como Estados Unidos y Canadá, obteniendo cada año buenos resultados. A la fecha de que empezamos hace 27 años a concursos, ahorita llevamos 590, hasta el día de hoy 590 premios entre medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce. Hacer vino es una ciencia, es un arte, se hace con mucha técnica, pero también con mucho amor. Es cuidado cada día que pasa, es cuidar el viñedo y luego hacer el buen vino. Y afortunadamente tenemos muy buenas, las personas muy hábiles, muy preparados, los que cultivan la uva, y también muy buenos enólogos. Los vinos mexicanos han ganado diferentes reconocimientos por la calidad de los viñedos. El clima en la región del norte y centro del país son óptimas para que crezca la vid. Para algunos vitivinicultores, el terroir o terruño asociado a un viñedo es lo más importante para la producción de vinos de calidad. Es un término que agrupa diferentes variables que van desde el microclima y las características físicas, químicas y biológicas de los suelos hasta las buenas prácticas de manejo de la viticultura, lo que provee características distintivas de origen. Sí, sobre todo por la gran variabilidad que tenemos, ¿no? Entonces puede haber productores que en su región específica se adapte más un tipo de uva que otra. Entonces ahí es donde se tiene que hacer el estudio de la enología de la variedad, porque la variedad se tiene que adaptar a las condiciones de esa microrregión, que son condiciones principalmente de clima, de suelo, de la calidad del agua. El propio viñedo puede marcar ya diferencias por la altitud, por los suelos. Los suelos quizás sean más iguales, ¿no? Pero el tema de la altitud o cómo está orientado o cómo está situado sí que pueden marcar mucho la diferencia. Estos son los viñedos de Casa Madero, uno de los más antiguos de América Latina. Datan del siglo XVI, del año de 1574, y aquí se cultivan las variedades de Cabernet, Merlot, Tempranillo, Chirá para vino tinto y para hacer vino blanco, Chardonnay, Chenin Blanc, Semillón y Colombard. Como ha ocurrido con otros productos, en la actualidad se vive un incremento en la demanda de vino. Se calcula que en México hay una oferta de 5,000 etiquetas de vinos. Sin embargo, el consumo per cápita es reducido. ¿Cuánto vino consume México? Ahora mismo el consumo de vino por mexicano y año es en torno a una botella, 0,75 litros. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en España el consumo está en torno a 12-13 litros. Desde hace 10 años, el consumo de vino en México está aumentando a un ritmo constante, un crecimiento que solo está ocurriendo en otros mercados emergentes como China y la India. Sin embargo, las hectáreas dedicadas al cultivo de la vid son muy pocas, por lo que la producción nacional no cubre la demanda que está teniendo el producto. Es por ello que las ventas son en su mayoría de vinos importados. Del 100% del vino que se consume en México, el 70% es importado y 30% es nacional. Así que siempre tenemos que estar luchando por hacer bien las cosas, por hacer mejores los vinos, y ya vemos que nuestro principal competidor es los vinos importados. Italia, Francia y España son los países que más producen en el mundo, con lo que llegan a ser de vino alcanza para más de la mitad de la producción mundial de esta bebida. Y México ni siquiera aparece en este mapa. El consumo de vino en México es reducido, pero la industria nacional está tratando de instalarse en el gusto del país. En particular, se buscan a las nuevas generaciones que se interesen en conocer todo el proceso que implica su elaboración y la cultura que hay alrededor de esta bebida. A diferencia de otras bebidas con procesos industrializados, el vino mantiene sus procesos artesanales en donde no se utilizan fertilizantes ni pesticidas. El jugo de la fruta es resultado del cuidado y dedicación de sus productores.
El vino está ligado a la historia de México, un legado de los españoles que hoy cuenta una historia propia, porque es fruto de las tierras mexicanas y tiene todo para convertirse en una bebida nacional. A lo anterior se suma que el consumo de vino mexicano está creciendo gracias a la mejora en las cadenas de distribución y al apoyo de otra industria, la gastronómica. Creemos que la cultura en México va creciendo muchísimo, exponencialmente. Ya los jóvenes vienen tomando cada vez más vino. Yo me acuerdo de más joven, entraba a un restaurante y no veía una sola botella de vino, 1, 2 mesas. Ahorita te acercas y hay la mitad del restaurante tiene una copa de vino. Entonces creo yo que la cultura del vino en México va a subir cada vez más. El tema efectivamente que sí, no sé si llamarle un poco erradicar esa parte de cultura, ¿no? Porque abarca mucho esa palabra, pero sí se toma muy poco vino, no conocen, no entienden. Pero lo interesante es que en el caso de Vinícola, ahondando en todo lo que hay atrás de una botella de vino, hemos invitado a muchos amigos y universidades, gente que está iniciando, y es increíble que cuando se enteran que ya desde los 1500, ¿no? 1516, 1520, ahí varían un poco las fechas, pues ya se hacía vino acá en México. Sin embargo, del 100% del vino que se consume en México, el 70% es importado y el 30% es nacional. El mayor proveedor de este producto es España, seguido de Francia e Italia. ¿Por qué no podemos ser, por ejemplo, una industria como la chilena? Porque la chilena tiene 130 años con más de 100 hectáreas, nosotros no llegamos a 5.000 hectáreas. Hace 40 años había 80.000 hectáreas, pero de uva industrial, no de uva para vino. A la presencia de los productos originarios de las potencias productoras y a la limitada producción de vino mexicano, se suma otro factor que ha impactado en su consumo, el precio. Ahorita hay un crecimiento de 10-12% per cápita anual y creo que ese hasta ahorita se espera que al menos por los próximos 12-15 años va a haber ese crecimiento. Creo que el consumo de vino mexicano va a ir aumentando, pero no está aumentando la producción de uva y de vino conforme está aumentando la demanda. Entonces, cada día creo que los importados nos van a ir ganando espacio en el mercado, porque no hay uva suficiente para poder producir el crecimiento que está creciendo el mercado de vino, de consumo del vino en México. Desgraciadamente, en la actualidad, en México consumimos muy poquito vino de mesa, vino tinto, como parte de la dieta del mexicano. Y es una lástima porque el vino tiene muchísimas facultades como alimento. Tú sabes que hay alimentos sólidos y alimentos líquidos. El caso del vino es un alimento líquido. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas, porque tiene relativamente bajo contenido de azúcar en relación a otras sustancias que consumimos en gran cantidad los mexicanos, por ejemplo los refrescos, que somos los mayores consumidores del mundo. Y en contra de esto, el vino es mucho más nutritivo y mucho más saludable. Sin embargo, los mexicanos no tenemos esa cultura, esa costumbre, y además el vino mexicano tiene un enorme defecto para desalentar su consumo, y es que es caro. Sí, en principio son caros, y es que a veces aquí lo caro es, no tanto la materia prima, sino el corcho es caro, la botella, la etiqueta, todo lo que es de importación es muy caro y hace que se encarezcan mucho los productos. En realidad son inversiones muy fuertes para llegar a hacer el vino, y aparte que los impuestos en el vino no ayudan mucho como para dar un precio más económico. Tiene mucho que ver ese tema. Y aunque las ventas de vino mexicano han registrado un aumento en los últimos años, en la industria vitivinícola mexicana no hay crecimiento. Un factor que ha influido significativamente en ello es que el vino está clasificado como una bebida alcohólica. Esto hace que tenga una carga de impuestos alta. A lo que compras una botella, la mitad es impuesto.
el 50% del precio que tú estás pagando se va directamente como impuesto. Entonces, no hay una estimulación hacia el vino mexicano. No hay un apoyo que le digan, va a crecer por esto. Y creo que mientras no haya reglas bien definidas y reglas fáciles de trabajar, esto no va a ser un boom. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, es un impuesto que se aplica desde 1980 a determinados servicios y a la producción de bienes específicos. Pagan IEPS las bebidas alcohólicas, tabacos, gasolinas, plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico como las botanas, chocolates, helados y más. En segundo es porque tiene este impuesto, este IEPS, que es un impuesto especial que se pone a las bebidas alcohólicas para desalentar su consumo. Se le pone a todas las bebidas alcohólicas con el objetivo de que los ciudadanos lo consuman en poca cantidad o si quieren consumirlo, entonces tengan que pagar un impuesto extra. Esa es la razón de los IEPS. Para los productores, este impuesto tiene un impacto que se suma al precio de otros insumos, como el corcho, la etiqueta, la botella y la cápsula, que se usa para proteger del polvo el cuello de la botella y que da la certeza de que una botella no ha sido abierta. Uno de los insumos importantes para los productores de vino es el corcho que se extrae del árbol del alcornoque, un árbol que crece en norte de África y en Europa. Existen varios tipos de corchos, los que se extraen enteros, los de una sola pieza, los de aglomerado y también los corchos de prensado molido y los corchos mixtos. El corcho influye muchísimo en el precio porque es un producto importado. Solo se puede cultivar en Europa y en África. Este corcho por ahora es de Portugal. Bueno, el corcho que nosotros metemos es de muy alta calidad, es natural y puede alcanzar hasta $1 el precio del corcho. Entonces eso sí es... Corcho por pieza. Por pieza, por botella. Entonces es realmente caro. Hace tiempo se vio la posibilidad de hacer estos tapones sintéticos que realmente no gustan y se regresó otra vez al corcho, pero el corcho hay que plantarlo del árbol, ¿no? El corcho proviene del alcornoque. Del árbol del alcornoque. Y un árbol de alcornoque te produce la corteza, la cosecha se hace cada 9 años. Y la primer producción para sacar de ese árbol es a los 40 años. Entonces eso hace que se incremente muchísimo el precio del corcho. Ahora, de toda la corteza del árbol que se cosecha, el 5% de esa corteza es hecha para corchos de alta calidad. Entonces, es lo que hace que se incremente tanto el precio. Pero vale mucho la pena, bueno, al menos con nosotros, porque son vinos de guarda, son vinos que pueden durar perfectamente 8 o 10 años sin ningún problema y necesitamos de un buen corcho, un buen tapón, para que nos ayude a la vida de anaquel, a la evolución también. En México no se siembra alcornoque. No. La propuesta de los legisladores no es solo quitarle los impuestos al vino, también clasificarlo como alimento y aumentar su consumo. No hay un apoyo, ni las comerciadoras, ni el gobierno, ni nada que diga que impulse al vino. Al contrario, creo que el vino es uno de los, como lo consideran como un producto, no como complemento alimenticio, como lo consideran como una bebida alcohólica y lo tasan como una bebida alcohólica. En el caso específico del vino de mesa, lo que estamos pretendiendo es crear una categoría especial, sacarlo de estas bebidas alcohólicas y tener la categoría especial de vino de mesa. ¿Para qué? Para que pueda ser considerado como un alimento líquido, como sucede en España y como sucede en varios países productores de vino. Esto de alguna manera abarataría el costo del producto y podría ayudar a que se consumiera en mayor proporción en las familias mexicanas. La propuesta de los legisladores es vista con buenos ojos por parte de los productores, pero tienen reservas al respecto porque podría haber otras industrias que podrían reclamar que se le está dando trato preferencial al vino. Claro que afecta mucho, pues es un 46.5% el impuesto que se paga en el vino, abajo de 14 grados de alcohol. Y sería buenísimo que en algún momento pudiéramos considerar el vino dentro de la cadena alimenticia para que no pagara esa cantidad de IEPS o impuestos.
¿Por qué no lo hacen? Pues creo yo que porque comentan que la cerveza también está hecha de un grano, del mismo proceso, y el vino lo están comparando de la misma forma y no pueden únicamente quitarle los impuestos a uno y dejárselos al otro. Si se los quitaran al vino, entonces tendrían que quitárselos a la cerveza. Pues bueno, es una especulación, pero es lo que se comenta, ¿verdad? ¿Tú crees que pueda en el futuro estar libre de impuesto? Híjole. Difícilmente. Es un tema de gobierno, ahí es un tema un poco más espinoso, pero sí yo creo que había que apoyar a los viticultores aquí en México, no ser tan malos con los impuestos, ¿no? Porque sí, a veces nos encontramos con que vinos de otros países pagan aranceles cero inclusive o muy bajos, y sí te encuentras con productos que decís, bueno, prefiero tomar un vino extranjero que un vino mexicano. En otros países como España, el vino se define como un alimento natural que se obtiene de manera exclusiva por fermentación alcohólica, total o parcial de uva fresca. En México, la clasificación del vino solo ha considerado su graduación alcohólica. Y tiene una baja graduación de alcohol, que ese es uno de nuestros principales argumentos. Tiene 13 grados de alcohol, que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Es el 13%. Entonces, desde luego que tiene enormes virtudes, tiene muchos antioxidantes, que están ahora tan de moda, ¿verdad? Y tiene muchas vitaminas, que tiene vitamina C, en general muchas vitaminas. Y nos proporciona azúcar, pero son azúcares poco refinados, son ideales para la dieta en el mundo entero, ¿no? Claro, con moderación, como vino de mesa. En el año 2014, los precios medios mundiales del vino se ubicaron en 2.4 euros el litro. Sin embargo, los vinos franceses llegan a tener un precio medio de 5.3 euros por litro, seguido de los vinos neozelandeses a un precio de 4.3 euros por litro. Los vinos estadounidenses alcanzan un valor de 2.7 euros y los portugueses de 2.5 euros por litro. El precio de los vinos italianos tiene un promedio de 2.5 euros, los argentinos se venden en 2.3 y los chilenos a 1.7 euros por litro. Esto abre una ventana de posibilidades de innovación y crecimiento para la industria vitivinícola mexicana, que ha logrado superar guerras, plagas y la entrada de productos extranjeros gracias a la calidad de sus productos, pero no figura hasta ahora en la lista de los grandes productores a nivel mundial. Nosotros, enológicamente o viticultura, hablando de punto como país vitícola, no somos ni la cabeza de un alfiler en el mundo vitícola mundial. Entonces no podemos compararnos con países como Argentina, como Chile, como Estados Unidos, o sea, que son países enormes en cuanto a producción, menos con cualquier país de la vieja Europa, ni con Nuevo Mundo, ni con África del Sur, ni con Australia, ni con Nueva Zelanda, que tienen extensiones enormes de viñedos. Esto se debe a que la extensión de los viñedos mexicanos ha sido reducida, una situación que data de hace varias décadas. Debemos andar hablando alrededor de unas 5.000 hectáreas a nivel nacional y se está diversificando mucho a diferentes condiciones de clima, de condiciones de explotación. Si se incrementara el número de hectáreas para el cultivo de la vid, se podrían generar fuentes de empleo para los trabajadores del campo, tomando en cuenta la experiencia de otros países. Sabemos que la industria vitivinícola a nivel mundial genera muchísimos empleos desde en toda la cadena, ¿no? Desde el campo, desde las personas que están trabajando directamente en la producción y cuidado de las parras, de la uva, hasta toda la parte del proceso de fermentación de la propia uva, embotellamiento, embotellado y todo el proceso completo hasta la venta y distribución. El mercado del vino a nivel mundial presenta un nicho de oportunidad para la industria mexicana, porque los nuevos consumidores están demandando productos de alta calidad, en donde el factor artesanal juega un papel fundamental y en donde los vinos del Nuevo Mundo, los latinoamericanos, están teniendo una alta demanda.
esa parte del Nuevo Mundo, ¿qué se hace en el Nuevo Mundo por los vinos? ¿Cómo se innova? Eso es diferente, ¿no? El Nuevo Mundo fue quien creó el concepto varietal. De ahí dar a conocer vinos más alegres, más jóvenes, con más características. Ahí fue donde la gente empezó a conocer las variedades de uvas, porque la vieja Europa o viejo mundo es regiones, países, áreas, denominaciones y se acabó. Nunca conocías tú las uvas que usaban en Rioja, las que usaban en Burdeos. En el tiempo pensabas vino de Burdeos, vino de Rioja, vino de Beaujolais, vino de acá o vino de acá. Pero el concepto del Nuevo Mundo se dio a distinguir cuando se empezaron a sacar las variedades y hacer vinos con concepto varietal, que es un vino más alegre y es un vino con unas características más afrutado, más hacia la fruta que hacia el tema concepto de barrica, y un vino un poco más, podríamos decir, elaborado, un poco más complejo. Esto los vinos Nuevo Mundo es más alegre. La calidad de los vinos mexicanos abre la puerta a una industria nueva en el país, y las características físicas y químicas de los suelos en varias partes de México podrían hacer de esta una nueva industria nacional para crear fuentes de empleo en el campo mexicano. No tiene nada que envidiarle a nadie. México es una maravilla en ese aspecto. Pasa por la misma franja del vino que pasa Francia y España, Italia. México necesita muchas más hectáreas, mucho más superficie en donde se siembre uva. Se da muy bien la uva, casi en todos los estados del país se puede sembrar uva con mucho éxito, y sin embargo no estamos sembrando tanto como necesitamos. Realmente somos muy pequeños, creo que si nos damos a conocer por calidad es donde podemos sobresalir, no en volumen. Para aumentar la presencia del vino mexicano en territorio nacional, hace algunos años Casa Madero inició un proyecto innovador. Compartió su conocimiento para que otros inversionistas emprendieran el reto de crear una bodega de vinos. A mí me llama mucho la atención de que haya gente como José Milmo, que desgraciadamente ya falleció, pero que él, siendo dueño de Casa Madero, invitaba a los otros: mira, no desperdicies tu tierra, ponte a sembrar vides. Otro en su lugar no lo haría. Y él, al contrario, ponte a sembrar vides, aquí es un buen viñedo, pero luego, ¿dónde proceso los caldos? Vete a Casa Madero, ahí te los hacemos. O sea, gente como esa hay poca. Otro tema que nosotros abordamos hace muchos años y empezamos a apoyar diferentes inversionistas para que pusieran su viñedo y su bodega, apoyándolos nosotros por los primeros 3 años. Así salió Río González, San Juan de la Vaquería, Don Leo. De los 18 proyectos que hay en Coahuila, 17 participamos nosotros. Entonces le hemos dado un impulso a la viticultura, a la enología, al tema de los vinos. Y ya después cada quien lo va haciendo por sí solo y cada quien se va a ir defendiendo poco a poco. Mi papá, con la amistad de don José Milmo Garza, dueño de Casa Madero, por la amistad que tenían y por el buen gusto del predio, del rancho, de la altura que estamos a 2100 metros, nos invita a plantar la primer plantación de vid. Y un buen día, después de 4 o 5 años, llegan con ciertas botellas de vino y con el gusto de que pues eran de aquí, ¿no? Era producto hecho de aquí del rancho. A nivel mundial, el mercado del vino atraviesa por un proceso de cambios provocado por las variaciones en los hábitos de consumo, por la aparición de países productores en donde la innovación va de la mano de la genética y de la biotecnología, lo que está llevando a que cada día aparezcan nuevos productos en el mercado. El consumidor siempre quiere estar probando cosas nuevas y cosas agradables. Sabe de ti, sabe de tus vinos y dice, yo me gusta por esto y por esto. Cada uno identifica un vino de una región o de una bodega por alguna característica. Y realmente nosotros estamos haciendo vinos principalmente para el consumidor. No estamos haciendo vino para nosotros. El negocio es venderlo, no tomarlo nosotros. Y para quienes duden de la rentabilidad de esta bebida como negocio, según las cifras del Observatorio del Mercado Español del Vino en 2014, reportaron ventas totales a nivel mundial por 26,000 millones de euros.
Aunque la industria vitivinícola mexicana cuenta con instituciones de investigación en las que se apoya de la ciencia para innovar, el mantener sus procesos artesanales le da una ventaja competitiva, ya que son estos los que están incrementando su demanda. Quizá cuando automatizamos tanto el proceso se pierde parte de ese glamour, ¿no?, que tiene el proceso de elaboración del vino, ¿no? Ese glamour que yo se lo asocio al valor artesanal de producirlo, ¿no? Tampoco es una cuestión de que vayamos a estrujar las uvas pisándolas, como se hacía antiguamente, pisándolas con los pies, que de hecho es uno de los mejores estrujados que se produce, que es con el pie, o sea, nos tenemos que apoyar de ciertas herramientas, pero yo le doy cierto valor al hecho de que sea el enólogo o el responsable el que con sus órganos, con su olfato, con su vista, con su gusto, pues de alguna forma mida eso, ¿no? Como hemos visto en este recorrido por tierras de vinos, en donde hemos conversado con los diferentes productores, esta bebida tiene un alto potencial para conjuntar ciencia, tecnología e innovación. Lo que hace falta es el reconocimiento del vino como una bebida amable y generosa para la salud por parte de los ciudadanos y con una larga historia y tradición en el país. La disminución de los impuestos por parte de las autoridades podría ayudar a impulsar esta industria y podría llevar a que México aproveche las ventajas que tiene por su ubicación geográfica. Pero hay un obstáculo mayor para el vino mexicano y es la falta de cultura, el malinchismo y el desconocimiento que ha llevado a que la sociedad mexicana no valore los vinos que en México se producen. Durante el desarrollo de esta investigación periodística nos topamos con la vinícola urbana, aquí en plena Ciudad de México, un oasis del vino en plena urbe que tiene como misión principal generar una cultura del vino.